Los temas críticos en la reunión bilateral entre Estados Unidos y México. ¿Qué dijeron sobre el tráfico de drogas, la inmigración y los temas económicos? Una reunión clave entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Pánico en un hospital psiquiátrico. Un tiroteo provoca la desesperación de varios pacientes. Lamentablemente, una persona pierde la vida. ¿Cuál es la historia del programa de protección temporal TPS? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Y por qué, a pesar de ser un alivio legal, mantiene a muchos estancados en sus casos migratorios? Fin de semana clave para el futuro político de Argentina. El ultraderechista Javier Milei y el izquierdista Sergio Massa a puertas de la segunda vuelta electoral rumbo a la presidencia. Millones de personas ya están listas para sus vacaciones por el Día de Acción de Gracias. Por aire y tierra planean un descanso, pero la situación en los aeropuertos y carreteras promete ser caótica. La llegada de las tortugas golfinas. En un impresionante espectáculo, miles y miles llegan a las playas de Oaxaca, en México, para realizar un ritual de la naturaleza. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez. Y vamos a comenzar con esto porque este viernes, en el marco de la cumbre anual de cooperación económica Asia-Pacífico, se reunieron ante los medios y tras puertas cerradas el presidente Joe Biden y el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Ambos dicen trabajar en equipo para enfrentar el tema del tráfico de drogas y la inmigración. Dayanis López nos amplía un poco más. Dayanis, buenas noches. A ver, muy buenas noches. Ambos presidentes se veían bastante contentos por este encuentro bilateral para discutir los temas que los impactan y los benefician. Incluso ambos mandatarios se felicitaron mutuamente por el trabajo de codo a codo que, de acuerdo a ellos, realizan para dar frente al tráfico de fentanilo y la situación en la frontera. I told you sat next to my wife, you were so captivating, I was worried she likes you more than she likes me now. I don't know. But thank you very much for being so gracious. Así, con gran sentido del humor y antes de tener una reunión a puerta cerrada, el presidente Joe Biden recibió al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Ante las cámaras, Biden aseguró que cuando México y Estados Unidos se unen y trabajan de codo a codo, como lo han estado haciendo, ambas naciones tienen una cooperación de seguridad amplia, con la cual combaten el tráfico de armas, abordan el crimen organizado y dan frente a la epidemia de opioides. And including fentanyl, which when we talk privately, I want to tell you about my great conversation with Xi Jinping on that issue. Adicionalmente, dijo que ambos países están cooperando para enfrentar de manera conjunta los recientes flujos migratorios, por lo que agradeció a AMLO por su liderazgo en relación a esta materia. So it includes enforcing our borders, increasing reparations, and opening a historic number of legal pathways for migrants. Por su parte, el presidente López Obrador expresó agradecimiento a su homólogo Biden por ser el primer presidente de los últimos tiempos en dar frente al fenómeno migratorio, creando vías legales para la migración y que no ha construido muros. Asimismo, el presidente mexicano aprovechó para recordar que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales en el mundo. There are around 40 million Mexicans working and living with decency in the United States, which strengthens our bonds. And of course, progress needs to be made further. Y por otra parte, simpatizantes de AMLO en Estados Unidos esperan que el presidente mexicano haya logrado presionar a su homólogo Biden en materia de legalizar a los millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos. ¿Abel? Gracias, Dayani, por este reporte. Mire, este viernes las autoridades de la ciudad de Concord, en New Hampshire, respondieron a un tiroteo en las instalaciones de un hospital psiquiátrico. Las autoridades confirmaron que el tiroteo se produjo en el vestíbulo del hospital, donde el tirador abrió fuego contra una persona, arrebatándole la vida antes de ser abatido por un agente estatal. El motivo del ataque aún no ha sido revelado y por fortuna no se reportaron más personas heridas.
Y por más de 13 décadas, cientos de miles de inmigrantes en este país han vivido protegidos contra la deportación bajo el estatus de protección temporal TPS. Pero después de tantos años viviendo en Estados Unidos, ¿cuál es el futuro que les espera? Wendy Castillo nos muestra la realidad que muchos tepecianos han vivido. Wendy. Hola, muy buenas noches. Lamentablemente, cada vez que vienen elecciones y se toca el tema migratorio, el TPS forma parte de las promesas de campaña. En su primer día como presidente, Joe Biden solicitó al Congreso que aprobara una legislación que permitiera a los tepecianos que cumplan con ciertas condiciones solicitar de inmediato tarjetas de residencia. Pero ha pasado el tiempo y ninguna propuesta de este tipo ha sido aprobada. Mardoel lleva 35 años viviendo en Estados Unidos, lejos de su natal Honduras, nación que fue azotada por el poderoso huracán Mitch en 1998. Una tragedia que le dio la posibilidad de acogerse al programa de protección temporal TPS. Como él, y por diferentes razones, unos 337,000 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal hoy en día viven amparados a ese programa que fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 para evitar la deportación de personas afectadas por guerras, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias. Desafortunadamente no podemos hacer planes a largo plazo, ¿verdad? De una manera estable, ¿verdad? Porque obviamente el estatus es temporal. El TPS se otorga por plazos de 6, 12 o 18 meses, periodos que pueden ser extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación. Sin embargo, tal como lo indica su nombre, es temporal. Pero a pesar que miles de beneficiados llevan décadas en el país con un récord criminal limpio y haber creado raíces, estableciendo negocios, propiedades y familias, ¿por qué no existe una protección sólida contra la deportación para este grupo? Como en muchas ocasiones, los dos partidos no se han puesto de acuerdo en el Congreso para pasar legislación que daría la oportunidad a obtener una amnistía y residencia para tepecianos. Situación que lo hace tambalear con cada cambio de gobierno. Por ejemplo, bajo la administración del expresidente Donald Trump, el TPS quedó al filo de ser eliminado en 2018. Sentíamos que todo se nos derrumbaba, ¿no? Sin embargo, el 13 de junio de 2023, el gobierno de Biden rescindió las órdenes aprobadas por el expresidente Trump, permitiendo a los beneficiarios volver a registrarse por 1 año y medio más, pero ese alivio temporal no es suficiente. Por eso, 2 días después, activistas y tepecianos de distintas partes del país llegaron a la Casa Blanca en su lucha por conseguir la residencia permanente. This bipartisan American Dream and Promise Act. De hecho, la congresista Silvia García introdujo una iniciativa de ley llamada American Dream and Promise Act, con el fin de ofrecerles a los tepecianos una protección permanente. Necesitamos una reforma o varias reformas que abran el camino para que las personas puedan venir a este país de manera segura. El Salvador fue de los primeros en acogerse al programa, con casi 240,000 beneficiarios que cuentan con una extensión hasta el 9 de marzo de 2025. Al menos 76,000 hondureños tienen TPS, con una ampliación hasta el 5 de julio de 2025. Nicaragua tiene aproximadamente unos 4,000 beneficiarios y la extensión es hasta el 5 de julio de 2025. Pero después de ese plazo, nuevamente quedarán a merced de una deportación. Y es por eso que pues viven angustiados, viven con miedo de que en un momento a otro pues simplemente les digan hasta aquí llegan y se tienen que regresar a su país. Mientras tanto, Mardoel mantiene la esperanza de un milagro y que se le recompense con la residencia para tener una vejez sin tanta angustia. Si perdemos el TPS, perdemos la oportunidad de un retiro. Desde enero de 2021, la administración de Joe Biden ha ampliado considerablemente el alcance del programa. Más de 672,000 personas de 16 países están actualmente registradas para TPS o son elegibles para recibirlo. Así lo indica un reporte de Pew Research. La lista de países con TPS ahora incluye a Venezuela, Ucrania, Afganistán, Camerún, entre otros.
Por cierto, hay inscripciones abiertas para Honduras y Nicaragua hasta el 5 de enero de 2024. Gracias, Wendy. Y miren, la travesía de las caravanas migrantes, una pareja venezolana con sus 2 hijos, por fin llegaron a la frontera, pero no solo cargando sus sueños, sino también los duros recuerdos de esos 3 meses desde que salieron de su patria. Entre lágrimas y esperanzas, nuestro compañero Efraín González los acompañó en el último tramo en busca de una mejor vida. Aquí su historia. Pensé que no lo íbamos a lograr, pero aquí está. Ya está aquí en el río con su hijo. Gracias. Gracias a Dios. Fue duro. Han sido 3 meses en que la angustia ha sido la carga más fatigante para Juan, su esposa y sus 2 niños de brazos, desde que salieron de Venezuela junto a esta caravana de casi 1000 migrantes que llegó esta tarde a la frontera de Piedras Negras. Es esto, lo que conmueve a uno. Seguí. Porque de repente yo se venía solo, qué carrizo, si pierdo la vida, qué carrizo. Pero con mi hijo, el asunto va a ser doloroso. La sensación es de alivio al ver el río Bravo, pues apenas dan crédito a la infinidad de peligros que superaron. Migración que nos ha hecho correr con niños y no es nada fácil, pues. Y la selva, porque bueno, es algo de que de verdad, es algo que se cuenta y de verdad no se cree, es demasiado obstáculo, tú estás entre la vida y la muerte. Junto a la multitud de familias que forman esta enorme caravana, Juan, Yesira y sus 2 hijos cruzan el río Bravo cuidadosamente hasta llegar a Eagle Pass. El quebranto invade a estos padres venezolanos en el último tramo de su insufrible travesía por una mejor vida. Somos seres humanos todos, pues, y la verdad no entendemos por qué nos trancan tanto los caminos así. No es fácil. Disculpen. Al igual que miles de migrantes en tránsito a la frontera, Juan y Yasiri afirman que ha sido México el desafío más duro en su larga ruta ante la prohibición contra estas familias de acceder junto a sus hijos a un transporte seguro. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Y este lunes continuamos con nuestra serie especial. Tendremos más del testimonio de Dolores Huerta y la lucha por una reforma migratoria en una entrevista especial donde nos habla sobre el trato a los migrantes y el trabajo que hace falta para hacerles justicia. Este lunes, contra la gran mentira, aquí en Cierre de Edición. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición al regresar. Y este domingo 19 de noviembre, Argentina elige su próximo presidente en una segunda vuelta electoral. Las tensiones y la indecisión se sienten en el país sudamericano. Laura Ortega con los detalles. Cerca de 36 millones de argentinos deberán elegir su próximo presidente entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el economista libertario de ultraderecha, Javier Milei, quienes salieron victoriosos en la primera vuelta electoral, pero a quienes las encuestas les depara un futuro incierto. ¿Tienen la edad de ustedes? Yo este domingo ya tengo decidido que no voy a votar a ninguno de los 2 candidatos que están postulados. Para mí ninguno de los 2 representa los intereses que yo tengo para el futuro del país y que se pasan más tiempo peleándose entre ellos que resolviendo los problemas de la gente. Es que hay bastante indecisión porque, según los votantes, ninguno de los 2 cumple con los requisitos necesarios para revivir el país, que ha tocado fondo a nivel económico y que no ha avanzado en materia social. Voy a votar a Milei, no fue mi primera opción, ahora es porque es lo que me queda. No estoy de acuerdo con todas sus políticas sociales, pero sí con la mayoría de las económicas. El tenso ambiente es palpable y ya empieza a generar las primeras capturas. Este viernes la Policía Federal detuvo a 2 sospechosos por amenazas telefónicas a la familia del candidato Sergio Massa, después de viralizarse sus números personales a través de TikTok, dejando entrever la intensidad de estas elecciones que serán cruciales para el futuro del país. Es por esto que este viernes ya inició la veda electoral que prohíbe actos de campaña y proselitismo hasta el próximo domingo, cuando se grite el nombre del próximo presidente de la República Argentina. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En más temas electorales, un juez de Colorado rechazó el intento de eliminar a Donald Trump de la boleta en las elecciones primarias de 2024. La iniciativa, encabezada por votantes independientes, argumentaba que el exmandatario estaba
constitucionalmente impedido para participar en la contienda por el asalto al Capitolio el 6 de enero. Este fallo se suma a rechazos similares en Minnesota y Michigan. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, comienza el éxodo de millones de viajeros por todo el país por el Día de Acción de Gracias. Regalo de la naturaleza en Oaxaca. Miles de tortugas marinas llegan a desovar a sus playas. Tenemos las imágenes. Y este fin de semana miles de estadounidenses ya están viajando para celebrar el Día de Acción de Gracias el próximo jueves. Carreteras y aeropuertos comienzan a saturarse de viajeros listos para la celebración. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos tiene el reporte. Los aeropuertos están más llenos de lo habitual. Ya ha arrancado la temporada de viajes por las fiestas de final de año. El jueves es Acción de Gracias, pero muchos ya han aprovechado para salir antes de tiempo y evitar el caos habitual a medida que se acerca el día. Voy de regreso para casa. ¿A dónde? A España. ¿A España? España, bueno, a Suecia con conexión a España. Se estima que más de 55 millones de personas realizarán algún tipo de desplazamiento por carretera o por avión para pasar estos días en familia. Estamos viendo un aumento del 2% con respecto al año pasado y estamos a solo 1% de superar los números prepandemia del 2019. Más de 30 millones lo harán en avión. Recomiendan planificar bien los tiempos y no apurar hasta el último minuto, sobre todo porque hay el temor de que haya cancelaciones por falta de personal. Lo que uno quiere es llegar lo más pronto posible y al final de cuentas que te puedan decir que se ha cancelado, sin duda puede ser una frustración bastante grande y al final de cuentas habrá que saber el tema del por qué se dan, ¿no? Algunos, a pesar de ser previsores, han visto cómo sus vuelos ya han sido cancelados. Y tenemos la esperanza, hace 2 días que estamos con los vuelos cancelados y esperamos que hoy sea y se haga realidad, gracias no a Dios, a American Airlines. Pero serían casos aislados, ni American ni otras compañías han dado a conocer problemas graves con las cancelaciones. Por otro lado, la inflación no da tregua. Se calcula que viajar ahora cuesta casi un 20% más que en 2022 y muchos no tienen otra opción. Es una fecha señalada para estar con los seres queridos. Sí, está súper caro, tú sabes, por toda la coyuntura todo ha subido, pero dale, la vida es para disfrutarla, así que vamos con todo. También se espera que haya un gran flujo de pasajeros a lo largo del próximo domingo, cuando para muchos ya habrá terminado la semana festiva por Acción de Gracias. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y atención con esto porque la FDA anunció el retiro de más marcas de gotas para los ojos que se venden en las grandes farmacias del país. Ahora se trata de 28 productos que incluyen marcas de tiendas como CVS, Target, Rite Aid, Líder y Rugby, tras una advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos que detectó condiciones insalubres en las instalaciones donde fueron fabricadas y que podría haber contaminado los productos. Bueno, y en un impresionante espectáculo de la naturaleza, llegaron miles de tortugas golfinas para desovar en una playa protegida sobre las costas de Oaxaca, en México. María Teresa Sarabia nos tiene las imágenes y el informe. Llegaron a las costas de Oaxaca envueltas por un manto de suave espuma de mar en la playa La Escobilla, entre bahías de Huatulco y Puerto Escondido. Cientos de miles de tortugas arribaron a realizar un ritual habitual, desovar sus huevos. Lo hacen en el conocido como Santuario Tortuguero. Normalmente el periodo entre septiembre, octubre, noviembre se da el número más alto de tortugas. Las tortugas golfinas, como se le conoce a esta especie en peligro de extinción, llenaron la playa. La vista era espectacular. Desde lo alto se veía como cientos de ellas llegaban a la arena y se movían buscando un lugar para depositar sus huevos. Hasta el 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Centro Mexicano de la Tortuga sumaron otras 300,000 en este mes, que arrojaron un total de 900,000 exóticos ejemplares. Ahorita llevamos un promedio de 1.600.000 ejemplares y eso multiplícalo por 100. O sea, es un número muy grande de huevos en playa. A lo lejos de la playa se puede ver a las tortugas meciéndose en el mar, como si la naturaleza les indicara su turno para avanzar a la arena, dejar sus huevos y multiplicar su descendencia.
La protección para esta especie en peligro de extinción se decretó por el gobierno mexicano en 1990 para con esto evitar la depredación que se hacía en las comunidades costeras. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, una mujer pasa el peor susto de su vida al encontrarse cara a cara con una mamá osa muy malhumorada. Esto tiene que verlo. En California, una tranquila caminata se convirtió en una pesadilla para una senderista. La mujer identificada como Laura Gold se encontró con una mamá osa y sus dos osesnos cuando caminaba por el sendero de Sierra Madre en Los Ángeles. Sin embargo, en vez de retroceder, se enfrentó a rugidos con la enojada osa para que desviara su camino y poder continuar con el de ella. Hecho que ha generado miles de reacciones en las redes sociales y no es para menos, pero primero que valiente y lo otro que susto también. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros y les espero el domingo en Buenas Noticias.